Una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana, a la manera de Dios. Desde Los Ángeles, California, la ciudad del entretenimiento, transmitiendo para toda la red en vivo en los estudios de Almavisión, presentamos su programa Consejería Pastoral, tratando temas de importancia en la vida cristiana y trayendo el consejo bíblico para reflexionar. Con usted, el doctor Juan Bruno Camaño y sus invitados. Bendiciones, amados televidentes, hermanos y amigos. Hoy es el día más feliz de nuestra vida. Este es el día que Dios ha hecho y debemos estar alegre, contento. Y cuando nosotros decretamos eso en voz alta, que nuestros oídos escuchen y ustedes también, algo sucede dentro de nosotros, en nuestro espíritu, alma y cuerpo, que hay un corazón agradecido, amado televidente. Y los corazones agradecidos, Dios bendice, Dios dirige y Dios los fortalece. Bienvenido a Consejería Pastoral, con un tema muy, pero muy importante. Orar por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que la aman. Ya ustedes saben que hay dos naciones que quieren desaparecer del mapa. La pandilla MMP, los malos, los malignos y los perversos, quieren desaparecer estas dos naciones. No podrán, sino al contrario. Ahora estas dos naciones se van a poner más poderosas que nunca. Pero llegará el momento en que las cosas cambian. Y por eso es que Dios ahora quiere que su pueblo, redimido por la sangre de Jesucristo, todos los que somos temerosos de Dios y amamos a Dios, oremos por la paz de Jerusalén, porque Jerusalén es el reloj de Dios. Ahí es donde tú puedes darte cuenta quiénes son los malos, quiénes son los malignos y quiénes son los perversos. Y para esta enseñanza que queremos dar, por qué es que usted debe de estar orando por la paz de Jerusalén. Nosotros lo hacemos aquí regularmente y lo seguiremos haciendo. Hemos invitado a tres ministros que tienen una trayectoria ya bastante de muchos años y por eso es que ellos pueden explicar el por qué Dios nos manda a orar por la paz de Jerusalén. ¿Por qué? Para esto tenemos aquí al doctor y pastor Aquiles Acosta. Bienvenido, Aquiles. ¿Cómo te sientes, mi hermano? Estamos bien, gracias a Dios. Un poquito de gripa, pero estamos bien en el nombre de Cristo. Gracias, doctor Bruno Camaño, por invitarnos. Gracias a ti. ¿Qué te parece este tema de orar por la paz de Jerusalén? Tremendo, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo porque es el lugar que Dios escogió. Exactamente. Y cuando Dios escoge algo, usted obedezca, porque hay bendición ahí grande. También tenemos al pastor del Centro Internacional de Oración de Los Ángeles, el pastor Roberto Girón. Bienvenido, pastor Girón. Gracias, siervo. Gracias, es un privilegio estar aquí una vez más. Realmente un tema muy interesante cuando vemos la situación política internacional y cómo Israel está en el centro de todo, ¿verdad? Qué tremendo. Tremendo. O sea que gracias por invitarme y esperemos que el Espíritu de Dios nos ayude a dar las mejores respuestas para la gloria de Cristo. Excelente, no, gracias a ti, pastor Roberto Girón, por tu disponibilidad. Y tenemos aquí a la embajadora de Almavisión para la nación de Israel, nuestra hermana reverenda Marisol Pernas. Bienvenida. Amén, Marisol. pastor Bruno, gracias por su invitación, gracias a Dios por permitirnos estar aquí gozándonos en este programa, Consejería Pastoral, para todos ustedes. Y gracias, querida familia. Sabemos que vamos a estar compartiendo con este pueblo hermoso y muchas gracias y ya saben hacer sus preguntas y aquí estamos nosotros para entre todos aprender y contestarles sus preguntas. Excelente. Bueno, pues ya ahora vamos a comenzar. Cada ministro va a estar hablando de la experiencia que ha tenido con lo que Dios ha dicho acerca de esta nación. Y después abrimos las líneas porque sabemos que hay canales nuevos que hemos
establecidos que nos escuchan por primera vez y por eso le explicamos. Ahí ahora estamos en vivo, usted puede llamar a esos números 855-627-8711 y su pregunta va a estar en el aire. Usted es parte de la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura y a toda nación. Es decir, que usted participe. Antes de comenzar, ¿por qué es que debemos de orar por la paz de Jerusalén? Queremos enseñarles unas imágenes que acabamos de llegar de Israel, y cada vez que uno visita Israel, mire, aquí está el grupo que fuimos a Israel, de muchos estados diferentes, y de California la mayoría también. Aquí están todos ellos, alegres, contentos. Estamos en Jerusalén, aquí nos vemos en el mar de Galilea. Todas estas imágenes son imágenes de las personas que han sido bendecidas. Aquí tenemos a Marisol con su cartera ungida. Aquí estamos en una iglesia pequeña, hablando sobre el matrimonio. Y bueno, hicieron pactos ahí en Israel. Ahí está el guía, que era un guía cristiano. Aquí estamos, no recuerdo cuál es esa, Marisol. Ahí estábamos, creo que eso era Jerusalén. Pero ahora vamos a ver unas imágenes de los árboles de olivo que estamos sembrando. Nosotros sembramos, bueno, déjenme decirle, fuimos parte de 1 millón de árboles. Cuando todos los evangélicos nos reunimos hace muchos años, sembramos 1 millón de árboles en Jerusalén. Ahora Alma Visión está sembrando los árboles directamente porque así es, ahí estamos en el lugar, ya nosotros estábamos en el este de Jerusalén. Por esta carretera, más o menos. Ahí fue la historia del buen samaritano en Israel. Ahí donde estamos sembrando los árboles nosotros, en el oeste de Jerusalén. Ya el este de Jerusalén, escuchen bien esto, ya lo llenamos de árboles, de Alma Visión. ¿Ok? De Alma Visión. Aquí están los hermanos que todos van a tomar su pala y van a sembrar el árbol de olivo. Lo va a ver ahí como ellos están sembrando. Esos árboles son de olivo. También trajimos aceite de los otros árboles. Aceite de olivo, ahí está la grúa, la que siembra los árboles. Ahí está el hueco que abre la grúa. Y después nosotros venimos y le echamos la tierra. Aquí estoy yo con mi hermano Sam y el aceite de olivo de los otros árboles que hemos sembrado. Nos mandaron 1 galón de aceite de olivo. Todos esos árboles, hermanos, son sembrados por Alma Visión en el desierto, bien verde. Mire qué lindo está eso. Esto lo hacemos para decirle al mundo entero, de que nosotros amamos a Jerusalén, que oramos por la paz de Jerusalén, que vamos a seguir sembrando árboles para que eso se ponga bien verde como Dios manda. Y créanme, cada árbol tiene una manguerita. Esto es impresionante, amados hermanos. Una manguerita de agua que entra ahí para que el árbol esté saludable y verde. Todo esto lo hacemos porque sabemos que quieren desaparecer a Jerusalén. ¿Podrán desaparecerse? Jamás. Jamás. Mira ahí el árbol. ¿Ok? Ahora usted va a ver cómo estamos echándole la arena fresca, tierra fresca, para que ese árbol absorba la tierra nueva y podamos, ahí estoy, yo no soy muy buen campesino de esto, sembrador, pero yo agarré la pala también y ahí ve la pala. A ver, ya usted sabe que así no se hace, pero yo lo hice así porque es la única manera que ya después me dijeron, no es así, es de otra manera y lo hice como me dijeron. Pero ahí están los árboles que sembramos, que usted, amado hermano y amigo, ha sembrado en Alma Visión. Óigame, ustedes han sido fieles. Vamos a poner bien verde el desierto, bien verde. Y en cada árbol hay un propósito. Un cristiano que dice, heme aquí, Señor, envíame a mí a predicar
¿Cómo? Sembrando un árbol de olivo, donde Jesucristo predicó el evangelio, donde Jesucristo sanó a los enfermos, sanó a los leprosos, resucitó entre los muertos. Óyeme, fue crucificado. Ahí en Jerusalén, Dios nos dio ese derecho de sembrar ahí los árboles de olivo. Por eso es que tenemos este tema hoy: orar por la paz de Jerusalén, sean prosperados todos los que la aman. Muy bien, vamos a desarrollar sobre este tema. Comencemos con el pastor Aquiles Acosta. ¿Por qué tenemos que hacer esto, Aquiles? Amén. Bueno, porque es el lugar que Dios escogió. Y yo quiero, los 5 minutos que me tocan, hacer el intento de hablar de la historia de la ciudad, y de la elección de la ciudad. Primeramente, el nombre de Jerusalén. ¿Qué significa el nombre de Jerusalén? En hebreo el nombre es Lerushalayim. Lerushalayim, que es una palabra compuesta de Leru, significa ciudad. Y Shalayim es donde sale la palabra Shalom, que es la palabra en hebreo que significa paz, paz. Así que Jerusalén significa la ciudad de paz. Este nombre lo escogió Dios a través de los hombres, ciudad de paz. Curioso es que a través de los siglos ha habido muy poca paz en la ciudad de Jerusalén, porque siempre ha habido amenazas y guerras, pero habrá un tiempo cuando llegue el milenio, que no creo que podamos entrar hoy ahí, pero habrá paz porque Cristo reinará. El Cristo en persona reinará en la ciudad de Jerusalén. Pero vamos a empezar lo más rápido posible a ver cómo Dios escogió esta ciudad. Y la primera indicio en la Biblia que lo encontramos en Génesis 14, versículo 18, cuando Abraham llega a la tierra y le ofrece los diezmos a Melquisedec. Y dice Génesis 14, 18, entonces Melquisedec, rey de Salem, Shalom, Salem, rey de la ciudad de paz. Melquisedec fue el primero. Dice aquí, ¿y quién era Melquisedec? La Biblia dice, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Así que vemos aquí, para no entrar mucho en este pasaje, el primer indicio de que esta ciudad Dios escogió el nombre de ciudad de paz. Y allí tenía a un siervo suyo, aún antes que Abraham llegara, ya tenía Dios allí a una de estas personas. Después de esto, el próximo indicio de esta ciudad, y tenemos que entender que esta ciudad, una de las cosas más importantes de esta ciudad es la conexión que tiene con el templo de Dios, el lugar donde se edificó el templo y el lugar que Dios escogió para el templo. Y en Génesis capítulo 22 vemos uno de los primeros indicios del lugar para el templo. Así que hemos visto que ya desde antes que Abraham llegara, Dios había escogido y puesto un siervo de él allí, llamado Melquisedec, que en el Nuevo Testamento es un tipo de Cristo, y lo había puesto en la ciudad de paz. Dios escogió esto. Por ahora Dios escoge dentro de esa ciudad un lugar específico para que se edifique el templo. Y dice la Biblia que Dios habló con Abraham y le mandó a sacrificar a su hijo Isaac allí. Y le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriac. Y luego la escritura dice, en el versículo 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Así que vemos que donde Abraham puso a Isaac para sacrificarlo, y no lo llegó a sacrificar porque Dios le paró la mano, y Dios que estaba probando su fe, ese lugar, que es el monte de Sión, porque Jerusalén tiene diferentes montes, pero el monte escogido de Dios, el monte de Sión, es el lugar del templo. Y más a través de la Biblia, ya 1000 años después, y leo por último estos versículos, 1000 años después, pasaron 1000 años, el rey David, Dios lo movió, pasaron 1000 años, y el rey David, Dios lo movió para que escogiera en la era de Aruana, de una persona que vivía allí, el ángel de Jehová se paró e indicó el lugar exacto, donde se tenía que edificar el templo.
1000 años después que Abraham fue allí y casi sacrifica a Isaac. Y antes de sacrificarlo, Dios le paró la mano porque quería probar su fe. Hay mucho que decir de esto, pero tenemos que entender por eso este lugar es un lugar tan sagrado. Es sagrado porque lo escogió Dios. Por eso es sagrado. Excelente. Y cuando Dios elige a un pueblo, ¿quién le va a decir que por qué eligió a ese pueblo? Entonces, cualquier cosa que Dios elige, por ejemplo, Dios elige a María. Entre todas las mujeres, Dios elige a María. Entonces, tiene que ver por qué Dios elige a las personas, por qué Dios elige los lugares en la tierra. Y por eso la Biblia enseña orar por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que la aman. Pastor Roberto Girón. Gloria a Dios, aleluya. Interesante tema porque estamos en unos tiempos donde poco se habla de esto en las iglesias, ¿verdad? Sí, muy poquito. Y la verdad que Israel es como tú dijiste, es el reloj de Dios, ¿verdad? ¿Y por qué debemos de orar por la paz de Jerusalén? La Biblia nos lo dice, ¿verdad? En Génesis dice de que y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. O sea que ahí estamos viendo de que primero debemos orar por Jerusalén porque vamos a ser bendecidos, Claro. claramente. Segundo, debemos orar por la paz de Jerusalén porque es a través de ellos que somos salvos. Dice la Biblia de que la salvación viene por los judíos. Entonces debemos honrarlos y respetar de que somos salvos por el pueblo de Israel, aunque lo rechazó. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, pero los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Pablo dice de que la rama principal es la de los judíos y que nosotros estamos ahí injertados. Así que no se suba su soberbia, dice Pablo, ¿verdad? Así dice claramente, ¿verdad? Entonces cuando vemos este tema, yo veo de que, no sé si oyeron el discurso del primer ministro Benjamín Netanyahu en sus 70 años, que se cumplió hace poco, ¿verdad? Y parece que tiene 50. Sí. Tremendo. Sí, sí. Y lo que dijo ahí es, él comienza diciendo, hace 70 años no teníamos nación, no teníamos ejército, no éramos nada, éramos 655 judíos en medio de 1 millón de árabes, dice. Y dice, gracias a eso, dice, 7 naciones los atacaron y salieron victoriosos. Hemos transformado la agricultura, hemos transformado la economía. Cuando uno oye eso, o sea, no hay por qué dudar que ese es el pueblo de Dios, debemos respetarlo, amarlo y orar por él. Exacto. O sea, estaba viendo hace poco, esa gente es increíble, solo Dios puede hacer eso. Han creado una máquina en la cual procesan agua por medio del aire. En el aire están convirtiendo en agua potable. O sea, del vapor. Sí, increíble, increíble. Dicen que eso va a solucionar a 800 millones de personas que no tienen agua, que no tienen acceso al agua, ¿verdad? Y una cantidad de cosas extraordinarias que no dudo que es el pueblo de Dios. Por cada 10,000 trabajadores hay 140 ingenieros. Es increíble, o sea, cuando uno ve eso dice, wow, no, es el pueblo de Dios, aquí no hay para dónde. Y hay que seguir las instrucciones de nuestro Señor, hay que bendecirlo siempre. Amén, gloria a Dios. Excelente, gloria a Dios. Bueno, vamos a escuchar ahora a nuestra hermana reverenda Marisol Perna. Marisol, ¿por qué es que debemos de orar por la paz de Jerusalén? Amén. Bueno, antes que nada quisiera comentar algo acerca de aquellas personas que están en contra de Israel. Yo pienso que muchos de esos que están en contra lo hacen por ignorancia, algunos. Amén. Y otros, hablando espiritualmente, lo hacen porque son contrarios a la enseñanza de Dios, de Jesucristo, de Yeshua, de Jesús, ¿verdad? Y todas esas personas, como por ejemplo los árabes descendientes de Ismael, ellos están en contra de Isaac, que es el prometido, el hijo de Abraham, ¿verdad? El que Dios dio la promesa.
Y sabemos que debido a todas esas cosas hay muchos que le tiran allí a Israel. Pero nosotros como cristianos, a familia, Dios nos ordena que nosotros debemos de amar a Israel, pedir por la paz de Jerusalén. Sabemos que el pueblo judío, familia, ha pasado muchos sufrimientos. Desde el principio podemos ver cómo ellos han sido un pueblo rebelde. Desde el principio lo vimos, pero a pesar de su rebeldía, a pesar de que ellos no quisieron aceptar al Mesías, Dios en sus misericordias está con ellos. Dios los protege. Pero también sabemos, familia, que ellos han sufrido tanto políticamente como se ha hablado, espiritualmente, situaciones sociales, tantas cosas que ellos han pasado. Pero la mano de Dios podemos ver que ha estado ahí con ellos en todas las situaciones. El Señor manifestando su amor, su bondad, su misericordia para con ellos. Este pueblo ha estado siempre bajo la protección de Dios y es un país de bendición. Como decíamos, usted puede ver el cerebro del judío es un cerebro dirigido por Dios, porque Dios les ha dado la inteligencia de que tienen un país que es desierto, y como ellos en medio del desierto lo que plantan florece. El regadío por gotera, por este otro regadío ahora que me enteré con el pastor, de aire también, son cosas que las usan a través de su cerebro que es dirigido por Dios. Y podemos ver allí la protección divina. Ahora, ¿por qué debemos orar y pedir por la paz de Jerusalén? Porque Dios bendice a aquellos que lo hacemos. Cuando nosotros amamos a Israel, Dios aún nos ama más, porque se agradece de que somos obedientes, de que sentimos por el pueblo de Dios, somos descendientes de ese pueblo, y el Señor se agradece de todas esas cosas cuando oramos de corazón, cuando sentimos pasión por las almas que llegan allí, que sientan paz, que en medio de las guerras, de las situaciones difíciles, Dios siempre esté ahí con ellos. Y cuando nosotros, hermanos, amamos a Jerusalén, la palabra de Dios dice que seremos y somos prosperados por amor y obediencia a nuestro Dios. Excelente. Oiga, qué tremendo. Mire, tantas verdades que han dicho los tres. Yo quiero agregar otra cosita más. Primeramente, debemos de orar por la paz de Jerusalén, porque la Biblia, la palabra de Dios, lo enseña. ¿Ok? El cielo pasará, la tierra pasará, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Primero. Segundo, ahí hay un muro que le llaman el muro de los lamentos, donde Dios, en la palabra de Dios, en Segunda de Crónicas, dice la palabra del Señor, que Dios, el creador de los cielos y la tierra, escuchará la oración de su pueblo en ese muro y de los extranjeros que vengan a orar ahí en ese muro. Han querido desaparecer ese muro donde oran y no han podido. Le mandaron 16 misiles, puros 16, y ellos lo destruyeron a 15. Solamente uno cayó en tierra de Israel y no hizo ningún daño donde cayó. Y los que tiraron esos misiles, escuchen bien esto, los que tiraron esos misiles, dijeron ellos mismos, es que el Dios de Israel los protege. Es el Dios que nosotros servimos, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Nos protege, nos fortalece, nos da dirección. Hermanos, escuche bien esto. El pueblo de Dios ahora, si hace lo que Dios dice que haga en la palabra de Dios, va a ver la gloria de Dios en sus familiares, en su vida espiritual, en su vida financiera. Es algo impresionante. Tú hablaste de que del vapor van a sacar agua, del aire que
se vaporiza y sale el agua. Pero mire bien esto, ya ellos están, esto nos lo dijo el guía, ellos están sacando el agua salada del mar y lo están transformando en agua dulce. Pero ahora descubrieron que un 10% de esa sal se queda en esa agua y no han podido cómo quitarla todavía. Pero ese 10% opera como una penicilina para las personas que están muriéndose o enfermas con diseases raros. Ya fueron a buscar agua, cómo pasar el agua salada pero ahora descubrieron otra penicilina que sana. O sea, ¿por qué Dios le da a ese pueblo tantas revelaciones? Porque Dios lo ha dicho. Dios es un Dios de pactos eternos y Él nunca rompe un pacto. Dios es un Dios de pactos. Muy bien, ya que dijimos por qué debemos de orar por la paz de Jerusalén, ahora vamos a abrir las líneas para que usted haga su pregunta y haga lo mismo, haga lo que nosotros estamos haciendo, orando por la paz de Jerusalén, sean prosperados. Pero la prosperidad esta no es solamente finanzas, incluye finanzas, pero es una prosperidad espiritual, es una prosperidad física y es una prosperidad financiera. Las tres áreas más importantes de tu vida. Ora como si estuviera orando por tu hijo, tu hija, porque quieren desaparecerlo, no van a poder. Mire, qué linda pregunta está haciendo aquí Josué de Kansas. Dice así: ha aprendido mucho con este programa. Ha aprendido mucho con este programa y pregunta, ¿esta nación con este presidente que tenemos ahora, Donald Trump, ha apoyado a Israel? Quizás por eso es que tiene muchos enemigos. ¿Qué le puede suceder a la nación que no apoyen a Israel? Pastor Aquiles. Bueno, vemos que Dios ha bendecido siempre a la nación que ha apoyado a Israel. El pueblo judío ha sido de todos los pueblos sobre la faz de la tierra, el pueblo que más ha sufrido, que más ha sido perseguido, todo tipo de exterminio, pero siempre Dios lo ha sostenido. Hay algo muy interesante con la pared de los lamentos. En el libro de Nehemías, capítulo 4, cuando Nehemías vino a reconstruir los muros de Jerusalén. Esdras vino a construir el templo. Sí, Nehemías vino los muros y las puertas. Exacto. Entonces, Nehemías reunió las piedras que habían quedado que Nabucodonosor no pudo exterminar y las usó en el muro. Y los enemigos dijeron, Tobías el amonita, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Es tan malo lo que están haciendo esto que hasta una zorrita lo va a tumbar. Después vinieron los griegos e invadieron a Jerusalén. Después vinieron los romanos e invadieron a Jerusalén. Tito, el emperador romano, quitó piedra sobre piedra. Piedra sobre piedra. Pero esta historia es larguísima. Y después tomaron control sobre Jerusalén los árabes por muchísimos años. Y después vinieron las cruzadas y conquistaron a Jerusalén. Y los cruzados tomaron las piedras que habían quedado regadas y las juntaron y edificaron ese muro. Las mismas piedras que aquellos dijeron cientos de años antes de Cristo, que si una zorra iba a acabar con ella, ahí están y ahora son donde millones de personas todos los años vienen a clamar y a bendecir a Dios. Ahí están las piedras en pie, como Dios diciendo, de la destrucción que han hecho en mi pueblo, yo todavía mantengo esto en pie. Un muro ahí. Hay un muro ahí, que vienen siendo las mismas piedras. Claro. No son otras nuevas que trajeron, las mismas. Impresionante, impresionante, eso es sobrenatural. Gloria a Dios. Bueno, Josué, ya se te contestó. Claro que sí. Mira, la nación que vaya en contra de Israel es un catástrofe. Mire lo que pasó a Venezuela. Mire lo que pasó con Hugo Chávez, que maldijo a Israel y se desapareció. Y mire cómo está Venezuela. El guía que estaba guiando nos dice que habían 3 naciones hispanas que
habían maldecido a Israel. Colombia, mire la maldición que le cayó a Colombia con la droga y con todo ese lío. Oye, familias se han destruido ahí. Cuba, nuestro país, mi hermano, maldijo a Israel. Mira cómo está Cuba todavía. Y había otra nación. ¿Cuál era la otra? Colombia, Cuba y Venezuela. Ahora, cualquiera que se tire contra ese pueblo, no le va a ir bien. Josué, gracias por tu pregunta. Los que apoyen. Y déjeme decirle que este presidente, el presidente Donald Trump, se puso los pantalones y dijo, Jerusalén, Jerusalén es la clave. Jerusalén es la capital de Israel. No, de veras es la capital de Israel, pero lo que hicieron fue Jerusalén será, hay que poner la embajada de los Estados Unidos en Jerusalén. Y enseguida, ¿quién vino enseguida? Guatemala y otras personas. Impresionante. La hermana Marisol quiere decirme algo. ¿Qué? Oh, no, lo que estaba diciendo es, y ya miramos la embajada de Ahí Estados vimos, Unidos ahí allí en Israel, en Jerusalén. En sí. Jerusalén. Muy ahí linda, está. muy hermosa. Sí. Y hermano, créeme que han habido muchos presidentes de los Estados Unidos, pero ninguno se ha puesto los pantalones bien puestos como se los puso presidente Donald Trump a favor de Jerusalén, Amén. a favor de Israel. Es decir, que usted haga lo mismo. Bueno, le pregunta María del Carmen al pastor Roberto Girón. Comentario. Desde pequeña, ella escuchaba a su papá que decía que se tenía que orar por la paz de Jerusalén. Y siempre se recuerda de eso. Su pregunta es, ¿por qué muchos pastores no le recuerdan a la congregación sobre la importancia de orar por la paz de Jerusalén? Pastor Girón. Bueno, lo acabo de mencionar hace un momento, que es un tema que como que se olvida o no es de tanta importancia porque se centran en tantas cosas que es el Evangelio, ¿verdad? Pero sí la importancia de esto es que cada pastor tiene la responsabilidad de guiar a la congregación para orar por este pueblo que Dios ha determinado. O sea, pueden haber muchas razones, ¿verdad? O sea, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que ellos son el pueblo de Israel, ¿verdad? O sea, y que ellos son los 144,000 que aparecen en Apocalipsis, algo errado completamente. Y hay pastores que como que no están muy de acuerdo en cuanto al comportamiento de Israel y se salen de la Escritura, pero nuestro deber es ese. O sea, está claro ahí no hay para dónde retroceder. Y el pastor tiene la responsabilidad y la obligación de enseñar esto a su congregación. ¿Sí? Claro. Y cuando enseña esto, está enseñando la Biblia, porque el Salmo 122, 46 lo dice bien claro. Orar por la paz de Jerusalén. Para Marisol Bernal, la hermana Ruth Kahn, ella ya sembró su árbol de olivo en Jerusalén. Y dice un saludo para el panel y un saludo especial para el doctor Bruno y su esposa. Y se gozó al verlo en Israel. Ella ya visitó a Israel y está terminando de pagar un árbol de olivo y ha sido una gran bendición. Su corazón está con Dios y con alma visión. ¿Qué le puede decir la hermana Marisol? Amén, qué hermoso, hermana Ruth. Como oyó anteriormente al pastor Bruno decir, estamos ya, todos los que han sembrado árboles, los tenemos, se nos acabó un lote y estamos ahora en el segundo lote al oeste, donde tuvimos la oportunidad en este tour de nosotros mismos plantar los árboles, como usted vio al pastor Bruno. Tengo otros videos también donde varias personas del grupo sembraron y es un placer, un honor que usted haya podido sembrar sus raíces ahí en esa tierra. Usted no se imagina lo que se siente cuando estábamos sembrando esos arbolitos. Sí. Yo estaba tomando fotos y eso y hasta el final pude tirarme mi arbolito también. Pero es una bendición grande, hermana, y una bendición que Dios le va a bendecir porque usted está ayudando allí a la fauna, a los bosques, a que se vea más hermoso a Jerusalén, el lugar que lo han querido, como hemos hablado, destruir, pero no podrán porque Jesús es el único que podrá, cuando venga la tierra nueva y los cielos nuevos, hacer lo que Él va a hacer.
pero el hombre, la fortaleza de Dios ha estado con Jerusalén y estará por siempre. Y gracias por su sembrar los árboles. Sabemos, familia, va a estar, este nuevo lote, hermano Bruno, sabemos que va a estar bien hermoso porque le van a plantar un árbol, el árbol de la vida, especial también en este nuevo espacio. Tiene una lagunita en el medio. Si usted va a Israel los va a poder ver también. Y sabemos que todo el grupo nos gozamos y muchas gracias por su inteligencia y su amor y pasión para con Israel, que sembrando estos árboles. Amén, mi hermana Ruth, muchas gracias. Bueno, también tenemos al pastor Arnaldo Suárez, desde Kansas City. Yo creo que hay que orar por la paz del mundo entero. ¿Por qué tanta cosa con Israel? ¿Qué tiene Israel de tan especial? Yo creo que hay que orar por la paz del mundo entero, dice el pastor. Bueno, eso está correcto, eso ni se tiene que decir. Jesús se preocupó del mundo entero cuando dijo, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Claro que tenemos que orar por todo el mundo cada vez que está pasando las cosas. Jesús dijo a sus discípulos, ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Así que hay mucha Biblia donde nosotros los pastores nos pasamos siempre hablando de orar por el mundo, de orar por México y orar por Argentina y orar por todos los países. Pero Dios quiere recordarnos que no nos olvidemos de orar por Israel, porque también hay un espíritu como muy contradictorio contra el pueblo judío, porque fue el pueblo judío que estuvo involucrado con los romanos en la crucifixión de Cristo. Y la historia nos ha enseñado que ese tipo de mentalidad ha ido a un extremismo tan extremo que en España en los años 1500 hubo una inquisición especialmente preparada primero para expulsar a los judíos de España, que llevaban allí cientos y cientos de años. Entonces el Señor quiere que nosotros tengamos un balance y recordarnos siempre que nosotros heredamos la fe del pueblo judío. Aunque ellos no hayan aceptado a Cristo, ellos fueron los precursores de enseñarnos a nosotros la fe en el Padre de Cristo, en Jehová de los ejércitos. Y por eso tenemos una responsabilidad de orar por Israel. Y quiero leer un versículo bíblico, mire, tan tremendo, que en la nueva Jerusalén, en la eternidad, cuando llegue la eternidad, por los siglos de los siglos, la nueva Jerusalén tendrá 12 cimientos. Y en esos 12 cimientos están los nombres de los 12 apóstoles. Pero también tendrá 12 puertas. Y miren lo que dice en Apocalipsis 21:12. Dice, y los nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Así que en la eternidad, cuando entremos a la nueva Jerusalén por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos, cuando no haya medida de tiempo, cada vez que entremos por la puerta, vamos a ver los nombres de los apóstoles y los nombres de los 12 hijos de Israel, del pueblo de Israel, en cada puerta por los siglos de los siglos. Hasta allí tendremos que recordarnos de Israel, de un Israel que ya no existe, porque en la nueva Jerusalén, la tierra física de Jerusalén ya no va a existir. Es un mundo nuevo y es una tierra nueva y es un universo nuevo, pero la única ciudad que habrá en ese universo donde vivirán los hijos de Dios se llama la nueva Jerusalén. Gloria a Dios. Y mire qué interesante, amado televidente, que los primeros cristianos fueron judíos. Así es. Los primeros cristianos fueron judíos. Y ahora a lo último, cuando el arrebatamiento viene el arrebatamiento, se queda para la gran tribulación. ¿Quiénes ustedes creen que van a ser los que van a evangelizar? Empezó el evangelismo por los judíos y los judíos van a evangelizar en la gran tribulación. Uy, mire qué interesante está eso. Bueno, Pablo desde Washington dice, siempre ve el programa, Pastor Girón, y tiene un hijo
que dice que él apoya a los que están en contra de Israel. Ay, ay, ay. Y a él le preocupa porque desde que entró a la universidad ha cambiado su manera de pensar. Pide un consejo. ¿Qué le puede decir a su hijo? Se ha puesto antisemitismo. Sí, habría que ver si el hijo es cristiano o no, ¿verdad? O sea, sí, o sea que como que hay una confusión grande en la mente de su hijo, porque yo la primera vez que recibí una materia que llama sociología, se sentó el maestro y dijo, yo hasta este día, dijo hace muchos años, yo hasta este día, dijo, ando buscando a Dios y no lo encuentro. Barbado, me acuerdo yo. Hasta este día dice que el pueblo de Israel es su Dios, y yo no creo eso. Entonces la enseñanza tiene que ver mucho. En la universidad hay mucho ateísmo. Peligrosísimo, y vemos de que a nivel mundial, son pocas las naciones, los líderes, que tienen el concepto real de lo que es Israel. La mayoría de naciones y líderes en las Naciones Unidas, la mayoría van en contra de Israel. ¿Por qué? Porque ellos creen que es una injusticia, que Israel los ha sacado y los ha tomado a la fuerza. ¿Pero por qué piensan así? Porque no tienen a Cristo. Para poder comprender esto, necesitamos que Cristo reine en nuestro corazón y sepamos quién es el pueblo de Israel. Entonces yo le diría aquí a este padre de familia, pues que hable con él, ¿verdad? Y que trate de contrarrestar esa enseñanza de acuerdo a la Escritura, a la palabra de Dios. Claro. Y segundo, que ore por su hijo, que entre en ayuno, porque pudiera estar en peligro hasta su salvación, suponiendo que es de cristiano, ¿verdad? Entonces vemos de qué es peligroso esto. Y lo que el hijo piensa, lo piensan casi 5.000 millones de habitantes en esta tierra. Todos quieren destruir a Israel y no se dan cuenta quién es Israel, el pueblo de Dios. Exactamente. Tremendo, tremendo. Mi hermano Pablo, ore, intercede. Nosotros vamos a estar orando por su hijo. Ese es un espíritu que opera en los que no han nacido de nuevo. Porque qué interesante que los cristianos que nacen de nuevo, lo primerito que les sucede a un cristiano que nace de nuevo es un amor por Israel, un amor por el pueblo hebreo, un amor por los primeros cristianos que dieron sus vidas por el Evangelio. Entonces, un cristiano que vaya en contra de Israel, dudo su salvación, de veras que sí. Muy bien, Margarita de Rosemead, California, comentario. Ella dice que el que vaya en contra del pueblo de Israel es como si fuera en contra del Señor Jesucristo, porque es el pueblo que Dios eligió para que naciera el Mesías, que es el Señor Jesucristo. ¿Qué le puede decir a Margarita? Amén. Así mismo es, hermana, y estoy de acuerdo con usted. Y sabemos que el que vaya en contra del pueblo de Israel está yendo en contra de Dios. Y ahí sí está en cuidado intensivo. Esto que estaban hablando de este joven, yo pienso que este joven sí se ha endurecido su corazón, se le ha metido un espíritu ahí en la universidad de incredulidad, porque sabemos que inclusive hay muchas personas que no tienen a Cristo y les encanta, añoran ir a la tierra de Israel por las raíces y aún no son cristianos. Y conozco personas de esa clase. Cuanto más una persona que haya conocido a Dios y ahora debido a las costumbres o lo que le hayan inculcado, no quiera saber de Dios. Pero estoy muy de acuerdo con usted, mi hermana, y claro que sí, sabemos que en contra de Israel hay de aquellos, porque ya lo hemos hablado aquí en el programa, y bendecid para que seas bendecido. Si tú no los bendices, no vas a recibir bendición, vas a recibir maldición, porque maldeciré al que os maldijere, dice la palabra. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso. Excelente. Luz de Los Ángeles dice, ella le da la razón al hermano Bruno porque los primeros cristianos fueron judíos. Su pregunta es, ¿en qué parte está
Sodoma y Gomorra. Bueno, ahí estuvimos. Cuando fuimos a Hermana Luz, cuando fuimos a Israel, ahí estuvimos. Las dos ciudades que fueron destruidas por Dios con fuego y azufre. Óyeme, ahí llegamos y no hay nada. Cuando Dios manda a Abraham y le dice, vete y rescata a Lot, porque voy a destruir estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Esas dos ciudades, hermana Luz, eran prósperas tremendamente. Eran parecidas a California y Nueva York, que son los dos estados más liberales, anticristiano, antijudío, óyeme, estos dos estados, si no se arrepienten rápido, le puede pasar lo que es Sodoma y Gomorra. Pero déjeme decirle algo, cuando fuimos ahí, no hay nada, ahí absolutamente nada, no se ha puesto nada ahí, porque lo dijo Dios, quedará desolada totalmente. Impresionante, hermano. Tremendo. ¿Qué le puede decir a Luz, pastor? Bueno, aquí? sí, Dios echó su juicio sobre Sodoma y Gomorra por la depravación horrible de asesinato, de sexo liberal, de todo tipo de pecado que existía allí. Confusión de identidad. Todo eso, y Dios hizo su juicio. Pero mire la importancia de Israel para Dios, donde el apóstol Pablo da una profecía en Romanos capítulo 11, da una profecía acerca del pueblo de Israel y dice que en el fin de los tiempos, luego todo Israel será salvo como está escrito. Wow. Y luego usted mencionó, doctor Bruno Camaño, pero es bueno mencionarlo, pero vamos a verlo en la Biblia, donde en la gran tribulación, después que el rapto de la iglesia venga, ¿quiénes son las personas que van a ser comisionadas para predicar el evangelio? Dice en Apocalipsis capítulo 7, versículo 4, y oí el número de los sellados por el Espíritu Santo, que serán posiblemente los únicos sellados en la gran tribulación por el Espíritu Santo, porque ya el Espíritu Santo no va a operar igual que en la gracia, en la gran tribulación. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Aleluya. Así que van a ser los judíos, los israelitas, los que tendrán la comisión una vez más, así como al principio cuando la iglesia empezó, y usted lo mencionó, Pedro era judío, Juan era judío, María era judío, José era judío, Jesús era judío. ¿Ok? Entonces, vemos aquí que al final de los tiempos, otra vez, aunque nos parezca imposible, el Cristo de la gloria va a resucitar a Moisés y Elías, lo dice la Biblia. Sí, señor. Y van a predicar en Jerusalén, y estos 144,000 se van a convertir. Y la Biblia, que ya dijo que era de los 12 tribus de Israel, empieza de la tribu de Judá 12,000, de la tribu de Rubén 12,000, de la tribu de Gad 12,000, de la tribu de Aser 12,000, de Manasés, de Neftalí, de Simeón, de Isaacar, de Leví, que no lo tenía que mencionar porque ya había dicho, pero para que no quede duda, porque el Señor sabe que somos medio estúpidos y que no entendemos, no queremos entender, que no quede duda, que Él es poderoso para esas ramas que fueron descajadas, para ese pueblo que negó al Señor. Él es poderoso, así como convirtió a Pedro, a Juan, y en el Pentecostés los que se convirtieron fueron los mismos que dijeron crucifícalo. Los fariseos, convertir el corazón de religioso es lo más difícil que hay. Y dice la Biblia que se compungieron los judíos, fariseos, 3,000 de ellos, se compungieron de corazón cuando oyeron el evangelio de Cristo. Y eso va a pasar otra vez en la gran tribulación. Y los judíos se van a convertir por millones de millones al Señor Jesús. Excelente. Uy, gloria al Señor. Bueno, una pregunta para el pastor Moisés, Moisés González, le pregunta al pastor Roberto Girón, de Arizona. Saludos al panel, se ve muy bien la señal. Dice, es en la tercera venida de Jesucristo, ¿Él tocará la tierra en Jerusalén? La tercera venida. La Biblia no menciona tercera venida, solo menciona la primera y la segunda venida. Lo que sucede es que, y hay diferencia entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo, son como 12 diferencias, ¿verdad? La venida de Cristo con el rapto
y la segunda venida de Cristo, que viene a tener una batalla para deshacer a sus enemigos. En la segunda, en el rapto de la iglesia, si le podemos llamar segunda venida, Cristo no pone sus pies sobre la tierra. Dice en 1 Tesalonicenses 4 que los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero, y los que quedemos seremos transformados y subiremos, dice, a encontrarnos con Él en el cielo. No se tocará. Claro, porque la gente malinterpretan las venidas. La venida de Jesucristo y la malinterpretan con cuando el milenio. Y un detalle, Bruno, el rapto es secreto y la segunda venida todo ojo le verá. Exactamente. Sí. Y hay muchas diferencias, Sí. Correcto. Quiero leer un versículo. Cuando el Cristo venga y encarcela al anticristo y al falso profeta, y a Satanás también lo va a encarcelar por 1000 años, y establezca su reino, para establecer su reino en el milenio, en Apocalipsis 14 dice, después miré, y he aquí el Cordero, a Cristo, estaba en pie sobre el monte de Sión. Así que en esa venida Cristo sí va a pararse en el mismo monte donde se edificó el templo. Yo me imagino que esa mezquita que está ahí ya en la gran tribulación va a venir un terremoto o va a venir una bomba y la va a quitar de ahí. Porque la Biblia dice que los judíos van a reedificar su templo ahí otra vez. Pero la Biblia dice que Cristo se parará en el monte de Sión también. Excelente. Bueno, tenemos un anónimo desde Georgia. Saludos al panel. Una hermana le dijo a ella que el diezmo ya no se tiene que dar porque eso era del Antiguo Testamento. Y cuando Jesucristo vino, eso dejó de ser. Ella dice que hoy en día solo hay que dar ofrendas. Personalmente, ella no cree esto, pero quiere que se le explique. Marisol. No, el diezmo tiene que darlo. Si usted gana $100, $10 son para el Señor. Y usted tiene que darlo porque allí la palabra lo dice. Te bendeciré allí en San Mateo 23, 23. Sí, dice que te bendeciré. Si tú diezmas, serás bendecido. Si tú no diezmas, tienes maldición. Exacto. Porque eres un ladrón, le estás robando a Dios. Y aunque si por ejemplo tú diezmas 100, tú ganaste $100 y estás diezmando $9, tú estás robándole a Dios, porque son $10, no son 9. Entonces tenemos que diezmar para poder recibir la bendición de Dios. Y no solamente diezmar, puedes ofrendar, puedes pactar, porque la Biblia nos habla de pactos, de ofrenda, de diezmos y de primicias. Exacto. O sea, que esas 4 tienes que ejercerlas, porque si no vas a estar en... Por eso a veces es que muchas personas no reciben la bendición, porque creemos lo que los demás nos dicen y no vamos a la palabra de Dios, a creer en lo que la Biblia dice. Para tú ser bendición, tienes que plantar y tienes que diezmar, por supuesto. Excelente. Y déjeme decirle que esta señora que le dijo de que Jesucristo dijo que ya eso dejó de ser. Jesucristo mismo, de sus propios labios, establece en el Nuevo Testamento los diezmos y las ofrendas. Todo. Mateo 23, Mateo 23, 23, que dice, era necesario tener fe, misericordia, y había que hacer todo eso sin dejar de hacer aquello. ¿Cuál era aquello? El diezmar, ofrendar, pactos y primicias, como dijo elocuentemente la reverenda Marisol Pernas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Vamos a tener que sacar segunda parte de orar por la paz de Jerusalén. Ahí va a aparecer el texto bíblico para que no se lo olvide. Escríbalo porque se le puede olvidar. Mírelo ahí en la pantalla. Salmo 122, versículo 6. Dice así: pedid o orad por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Cuando usted hace lo que Dios te manda hacer en la Biblia, usted va a ser prosperado. Bueno, Luis Gutiérrez desde Santa Ana, comentario: para los que no quieren reconocer a Israel como el pueblo de Dios, Deuteronomio 32:10, ahí va otro texto bíblico más, que al pueblo lo guardó como la niña de su ojo. Es verdad, mi hermano,
Luis Gutiérrez, gracias por llamar. Y se nos terminó el tiempo, impresionante que se va la hora rápido. En Israel me parecía que llevaba 6 meses allá, no pasaba el tiempo. Era una paz, una tranquilidad tremenda. Aquí una hora, se va. Pastor Aquila Costa, Pastor Roberto Girón y Reverenda Marisol Perna, gracias por sus sabias respuestas. Y no queremos nunca cerrar consejería pastoral sin antes darle a usted la oportunidad de abrir su corazón a ese amor del Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Jesús, el camino, la verdad y la vida, Él es. Di esta oración conmigo. Dile: Padre Celestial, Creador de los cielos, creo en mi corazón que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que murió en la cruz, derramó su sangre, fue sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos. Señor Jesucristo, entra a mi corazón y sé el Señor y Dios de mi vida. Amén, amén y amén. Amén al Padre que te amó tanto. Amén al Hijo que murió por ti en la cruz. Y amén al Espíritu Santo que te enseñará todo lo que Cristo dijo. Será hasta el próximo programa en Consejería Pastoral. Que Dios le bendiga ricamente. Bíblico ha tocado su corazón. Lo invitamos a que nos sintonice en una próxima edición de tu programa Consejería Pastoral. Fue una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana a la manera de Dios.